Hola, vamos a comenzar los ejercicios correspondientes a las pruebas de selectividad junio 2018 en la Universidad de Santiago de Compostela. Comenzamos con el primer ejercicio, que es el ejercicio de álgebra. Me piden discutir, según los valores del parámetro m, el sistema de ecuaciones, y aquí tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas y con un parámetro m. Vamos entonces a utilizar el teorema de Rouchet, para lo cual escribimos el sistema y a continuación la matriz principal. Aquí la tenemos, la matriz de los coeficientes, y la matriz ampliada, es decir, a la matriz de los coeficientes le ampliamos la columna de los términos independientes. Y vamos a estudiar los rangos de estas dos matrices en función de m. Para el rango de A vamos a estudiar el determinante, y el determinante de la matriz A, hecha por la regla de Sarrus, es 3m menos 9. Bien, si el determinante de A es distinto de 0, es no nulo, el rango de A es 3, porque recordemos que el rango era el orden del mayor menor cuadrado cuyo determinante es distinto de 0. En este caso sería la propia matriz A, que me daría distinto de 0. Bueno, entonces, ¿dónde se anula 3m menos 9? Se anula para m igual a 3. Por tanto, lo que acabo de decir, si m es distinto de 3, el rango de A es 3, puesto que el menor de orden 3 que he encontrado es la propia A. Y el rango de la ampliada, pues el rango de la ampliada evidentemente también es 3, porque cojo, dentro de la ampliada, cojo la matriz A como menor de orden 3 no nulo. Bien, ¿y qué ocurre si m es igual a 3? Bueno, si m es igual a 3, antes decir que el teorema de Rouchet me dice que si los rangos de la principal y de la ampliada son iguales, el sistema, y coincide este rango, que es 3, coincide con el número de incógnitas, en este caso así ocurre, el sistema es compatible determinado, es solución única. El siguiente caso es cuando m es 3. ¿Qué ocurre si m es 3? Sabemos que el determinante de A es 0, por tanto el rango no puede ser 3, ha de ser menor. Y si el rango es menor que 3, vamos a ver si puede ser 2. Para ello hay que encontrar un menor de orden 2 dentro de A, cuyo determinante sea distinto de 0. Y como m es 3, yo ahora ya puedo prescindir de la m y trabajar con el valor 3. Y veo que efectivamente puedo encontrar aquí un menor, que sería el menos 2110, cuyo determinante es distinto de 0. Por tanto, puedo afirmar que el rango de la matriz A es 2, pues existe este menor, y aquí lo tengo en cuenta para el futuro, para la posible resolución del sistema. Bien, pues en este caso, si el rango de la principal es 3, tengo que ver qué ocurre con el rango de la ampliada. Entonces, para el rango de la ampliada, recordemos ahora que m es 3, sigo en el caso m igual a 3, sustituyo m por 3, y para la ampliada, que aquí la tengo ya escrita con el valor de m igual a 3, puedo coger tres menores de orden 3, que serían el primero, que sería las dos primeras columnas con la columna ampliada. Calculo este determinante y este determinante me da 0. Si este determinante me diese distinto de 0, ya podría afirmar que el rango de la ampliada es 3. No ocurre así en este caso. Ahora voy a coger otro menor, combinando, sería la primera columnas, tercera columna, cuarta columna, y me da 0 también, y por último las tres últimas columnas y me da 0. Por tanto, todos los menores de orden 3 que puedo obtener de la ampliada son nulos. En consecuencia, el rango de la ampliada no puede ser 3, así que necesariamente ha de ser 2, porque cualquier menor, aquí hay un menor de orden 2 que me sirve el mismo que he elegido para... Si el rango de la ampliada es 2 y el rango de la principal es 2, como coinciden, el sistema es compatible, pero como el 2 es menor que el número de incógnitas, es un sistema compatible indeterminado. Bueno, pues ya tengo el sistema discutido. Lo que me pide en el apartado B es que lo resuelva, si es posible, cuando m es 3. Pues cuando m es 3, evidentemente es posible, porque si m es igual a 3, acabamos de demostrar que el sistema es compatible indeterminado. Lo que ocurre es que tiene infinitas soluciones. Vamos allá. Para resolverlo, aquí tengo el sistema, y ahora como m es 3, pues podría sustituir m por 3. Para resolverlo voy al menor que he elegido para demostrar que los rangos coinciden. Y he elegido el menor que se corresponde a la columna de la incógnita y de la incógnita z, dejando la incógnita x fuera. Entonces la incógnita que me queda fuera es a la que le voy a llamar alfa. Le voy a dar un valor
alfa. Aquí está x igual a alfa. Y me quedo con el sistema formado por la y, la z, y la x la paso para el miembro de la derecha tratándola como si fuese un término independiente. Es decir, que me queda el siguiente sistema. La primera ecuación la omito, puesto que no interviene en el menor de orden 2, y la x, que está fuera del menor de orden 2, pasa a ser término independiente, pero como le he llamado alfa, ya la trato como en vez de decir menos x, pues escribo menos alfa. Y aquí sería 3, m es 3, y la x pasa restando menos alfa. Y me queda un sistema con dos incógnitas ahora, que sería y z. La y ya está despejada y solo me queda despejar la z. Y estas serían las soluciones, las infinitas soluciones del sistema compatible indeterminado para m es igual a 3. Bien, esta es una forma de discutir el sistema por mediación de determinantes, y lo vamos a hacer también por el método de Gauss. Por el método de Gauss sería de la siguiente manera. Escribimos el sistema y a continuación matriz principal y la matriz ampliada. Aquí tenemos la matriz de principal y le añadimos la matriz de los términos independientes. Lo que vamos a hacer en el método de Gauss es hacer ceros por debajo de la diagonal, y el primer paso lo que vamos a hacer es intercambiar la primera fila con la segunda. ¿Por qué? El intercambio no me genera ningún cambio, puesto que lo que estoy haciendo en realidad es cambiar las ecuaciones de posición. Eso lo puedo hacer sin ningún problema, no se altera para nada el sistema. ¿Y para qué lo hago? Lo hago para tener un 1 aquí, porque es mucho más cómodo a la hora de hacer ceros debajo de la diagonal, tener un 1 en el elemento 1, 1, que no tener un 3, porque si no tengo que trabajar con fracciones. Entonces, el primer paso que he hecho es simplemente intercambiar las dos primeras filas. A continuación voy a hacer un 0 donde está el 3. Para hacer un 0 donde está el 3, lo que tengo que coger es que a la fila segunda le tengo que sumar la primera fila multiplicada por menos 3. Eso lo voy a indicar aquí. A la fila segunda le resto la tercera fila multiplicado por la primera, 3, perdón, por la primera fila. Y para hacer un 0 aquí donde está este 1, a la tercera fila le tengo que restar la primera. Entonces, vamos allá. Me queda 3 menos 3, 0, aquí está. Menos 6, menos 3 por menos 2, más 6, menos 6 más 6, 0. M menos 3 por 1, m menos 3. Y 0 menos 3 por 0, 0. Y aquí sería el resto directamente. La tercera fila a la primera. 1 menos 1, 0. 1 menos menos 2 es 3. 0 menos 1 menos 1 y m menos 0. Y aquí me queda. Bien, ahora tengo que hacer un 0 en el 3. Para ello, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vuelvo a hacer un intercambio de filas. Y si hago este intercambio de filas, fijaros que ya debajo de la diagonal ya he hecho ceros, ya tengo ceros. Con lo cual me queda, ya he acabado el proceso de Gauss y me queda el sistema equivalente siguiente. M menos 3 por z igual a 0, 3i menos z igual a m, etc. Bueno, x menos 2i más z igual a 0. Y ahora vamos a estudiar este sistema. Bien, centrémonos pues en él. Y caso primero, ¿qué ocurre si m es 3? Si m es igual a 3, aquí me da 0. 0 por z es igual a 0, es decir, que esta identidad se verifica para cualquier valor de z. Por tanto, z puede tomar cualquier valor. Z puede valer cualquier valor alfa. Si z vale cualquier valor alfa, despejo y. E y es m, que tenemos en el caso 3, sería 3, más alfa partido por 3. Y argumentando de la misma manera, despejo x. Y tengo que el sistema, como tiene infinitas soluciones, puesto que las soluciones x y z van a depender del parámetro lambda, es un sistema compatible indeterminado. Ya está discutido y al mismo tiempo resuelto. Y el caso 2, bueno, esta sería la solución, que ya estaban escritas de antes, aquí están. Y el caso siguiente es que m sea distinto de 3. Si m es distinto de 3, m menos 3 es distinto de 0. Por tanto, para que me dé 0 el producto, quien tiene que ser 0 ahora es z. Z es igual a 0. Si z es igual a 0, despejo y.
y sería igual a m partido por 3. Ahora, claro, y va a depender de m, puesto que m es distinto de 3, no sé cuánto vale m. Solamente sé que es distinto de 3. Y x también me va a salir despejado en función de m. Pero esto me está diciendo que tiene una única solución para un único valor de m. Es decir, si m valiese 5, la solución sería única, sería z0 y sería 5 tercios, x sería 10 tercios. Si m valiese 8, z sería 0 y sería 8 tercios, x sería 16 tercios y así sucesivamente. Con lo cual, si m es distinto de 3, el sistema es un sistema compatible determinado. Con lo cual, por el método de Gauss, al mismo tiempo que lo discuto, lo resuelvo. Bien, este sería el primer ejercicio y a continuación vamos a pasar al segundo, que es un ejercicio de análisis. Me dan una función y me piden que calcule a y b para que dicha función sea continua y derivable en x igual a 0. Bueno, sencillo. Escribo la función. Es una función definida a trozos, viene determinado por dos expresiones. Para los menores que 0 sería esta exponencial más ax más b, y para la mayores iguales que 0 vendría dado por este polinomio. Y tengo que estudiar la continuidad. Bueno, en principio en x igual a 0. Para la continuidad de x igual a 0 tengo que ver que la imagen del 0, que en este caso es 1, f de 0 está definida aquí en 1 medio de x al cuadrado más 2, y sustituyo por 0 me queda 1 medio por 2, 1. Tiene que coincidir con los límites laterales, por la derecha y por la izquierda. Entonces, a continuación, estudio el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función. Cuando x tiende a 0 por la derecha, x es mayor que 0. Por lo tanto, la expresión que hay que tomar es 1 medio de x al cuadrado más 2. La sustituyo por 0 la x y me queda 1. Y el límite por la izquierda, cuando x tiende a 0 por la izquierda, x es menor que 0, se acerca por la izquierda de 0, es menor. Si es menor hay que tomar la expresión elevado a 2x a x más b para x igual a 0, que sería elevado a 1 más 0 más b, sería 1 más b. Como todo tiene que coincidir, 1 más b tiene que ser igual a 1, y esa es la condición que se tiene que cumplir para que la función sea continua en 0. Por tanto, b es igual a 0. Ya he obtenido el valor de b. A continuación me piden que sea derivable. Bien, para que sea derivable tengo que estudiar la derivada por la derecha de 0 y la derivada por la izquierda, y tienen que también coincidir. Vamos entonces a ver cuál es la derivada por la derecha. La derivada por la derecha, volvemos aquí, x mayor que 0 por la derecha, es derivar esta expresión. Y la derivada de la expresión 1 medio x al cuadrado más 2 es 1 medio por 2x. Simplificamos y me queda x. Por tanto, la derivada por la derecha es x. Como la estoy calculando en 0, x igual a 0 es 0. Sustituyo por 0 y me da 0. Y la derivada por la izquierda es la derivada de la expresión cuando x es menor que 0. La derivada de elevado a 2x es elevado a 2x por 2, más la derivada de x, que es a, y la derivada de b, que es una constante, 0. Si sustituyo por x igual a 0, me queda 2 por elevado a 0 más a, es decir, 2 por 1 más a, 2 más a. Como tienen que coincidir, pues 2 más a es igual a 0 y por tanto a es igual a menos 2. Entonces queda ya resuelto el apartado A. El apartado B. Calcula los vértices del rectángulo de la máxima que se puede construir si uno de los vértices es el 0, 0, el otro está sobre el eje X, otro sobre el eje Y y el otro sobre la recta 2x más 3 igual a 8. Bien, aquí tenemos el dibujo. Tengo los sistemas de ejes cartesianos. Me dice que uno de los vértices está en el 0, 0, otro de los vértices está sobre el eje X, aquí está, y el otro sobre el eje Y, aquí lo tenemos, y el cuarto sobre la recta 2x más 3y igual a 8. Dibujamos la recta 2x más 3 igual a 8 y pues un punto sobre esa recta y construimos el triángulo. Bien, me dice que calcule los vértices para que el área sea máxima. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es llamarle x a la abscisa de la base y vamos a llamarle a la ordenada correspondiente a la altura. Y el área, que es la función que me piden maximizar, viene determinada por base, por altura, es un rectángulo, base por altura, x por y. Ahora tengo que buscar una expresión que me relacione x con y. Y esa expresión viene determinada precisamente por la recta 2x más 3y igual a 8, porque
x, cuando x e y confluyen en el punto xy, ese punto es un punto de la recta y por tanto tienen que verificar la ecuación. Así que la relación entre x y y viene dada por 2x más 3y igual a 8. Despejo la y, por ejemplo, y me queda 8 menos 2x partido por 3 y la sustituyo el valor de la y en la expresión de la función, quedándome una función solamente con una variable, puesto que al sustituir la y por x me queda que x por y sería esta expresión. Y ahora tengo que buscar un valor de x que me haga que esta función sea máxima. Para buscar los máximos o mínimos de una función hay que ver dónde se anula la derivada. Entonces hay que buscar los puntos críticos. Para ello vamos a derivar. La derivada de la función a' la derivada sería derivada del numerador 8 menos 4x partido por 3, puesto que es una constante por una función, sería un tercio por una función, sería un tercio por la derivada de la función. Aquí no hace falta hacer la regla del cociente, porque si no nos alargamos mucho. Bien, aquí tenemos la función derivada y esta función se anula evidentemente cuando se anula el numerador, que sería para el caso x igual a 2. Entonces el caso x igual a 2 es el punto crítico. Lo que vamos a demostrar es que efectivamente es un máximo. Para ello vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada. Sabemos que si la segunda derivada nos da negativa, que como es el caso, aquí nos da negativo, en 2, la derivada siempre es constante, es negativa, y en 2 en particular, en 2 también es negativa, resulta que en 2 hay un máximo, porque la segunda derivada es negativa. Entonces ya hemos demostrado que para x igual a 2, el área es máxima. Entonces la solución del problema, ¿qué me pide? Me pide calcular los vértices del rectángulo. Bueno, pues uno es el 0, 0, otro es el 2, 0. Cuando x vale 2 y vale, vamos aquí, 8 menos 4, 4 tercios, con lo cual los puntos que estoy buscando aquí los tengo. En esos 4 puntos el rectángulo que determinan tiene área máxima. Y el tercer ejercicio es esta integral definida que me aparece aquí, integral entre 0 y 3 de x por raíz de x más 1. Bien, esta integral la podemos hacer de dos formas, por un cambio de variable o sustitución, la haríamos así. Bien, voy a hacer la integral definida y para hacer la integral definida primero voy a hacer la indefinida. Los límites de integración los utilizo al final para aplicar la regla de Barrow. Voy a hacer este cambio de variable, que es x más 1 igual a t cuadrado. Funciona muy bien este cambio de variable en varias integrales cuando la expresión está dentro de la raíz, porque la raíz cuadrada de t al cuadrado pues así compensa la raíz con el cuadrado, y en este caso me va a funcionar. Veamos por qué. Una vez que tengo ya establecido el cambio de variable, hago la derivada con respecto de x a la izquierda y con respecto de t a la derecha, y ahora sustituyo en la integral. Resulta que la integral de x raíz de x más 1 diferencial de x es la integral de x raíz de x más 1, como a x más 1 le he llamado t cuadrado, me queda raíz de t cuadrado, y el diferencial de x es 2t diferencial de t. Aquí hay un problema, que es que yo tengo que buscar, en el cambio de variable lo que pretendo es obtener una integral con una sola variable. En este caso estoy buscando que la variable sea t, y tengo esta x. ¿Cómo hago para eliminar esa x? Pues esa x la despejo del cambio de variable. X es t cuadrado menos 1. Así pues, yo puedo escribir esta integral de la siguiente manera. El 2, que es una constante multiplicando, puede salir fuera de la integral, y la raíz de t cuadrado es t, y t por t cuadrado menos 1, aquí me quedaría, por esta t sería t cuadrado por t cuadrado menos 1, es decir, al simplificar, sustituyendo x por t cuadrado menos 1, pues me va a dar esta expresión. Y esto es un polinomio, multiplico dentro y es la integral de un polinomio. La integral de un polinomio, ya no me paro a explicarlo, me queda esto, y ahora deshago el cambio de variable, es decir, paso de t a la x. ¿Quién es x? ¿Quién es t? T es la raíz cuadrada de x menos 1. Entonces me quedaría 2 raíz cuadrada de x menos 1 a la quinta, partido por 5, menos raíz cuadrada de x más 1 al cubo, partido por 3, etc. Ya no pongo la constante, porque como voy a hacer una integral definida, no necesito la constante. Así pues, la integral definida es la expresión que me ha dado en x, entre 0 y 3, aplicando la regla de Barrow y sustituyendo por 3 la x y por 0, y restando, me queda esta expresión, me queda este valor, 116 partido por 15. Otra forma de hacerlo, por partes. ¿Cómo? Bien, el método por partes consiste en lo siguiente. Hay que coger una de las dos funciones, tiene que ser
una de las dos que está multiplicando, le voy a llamar a ux porque es la algebraica, y la derivada de v es la otra, sería x más 1 elevado a un medio. Raíz de x más 1 es x más 1 elevado a un medio. Si u es x, la derivada de u es 1. Y si dv es x, v es la primitiva de x más 1 elevado a un medio. Como este es un polinomio de grado... Bueno, no es un polinomio, es una potencia de un medio. La integral es x más 1 elevado a un medio más 1, que es 3 medios, partido por 3 medios, es decir, por 2 tercios. Y ahora aplico la regla de partes, que recordar que era u por v, simplemente escribir u por v, menos la integral de du por v. Bien. Este 2 tercios sale para afuera y dentro me queda una integral de una potencia que viene dada por, esto queda como está, y aquí el 2 tercios saldría para afuera. Integrar x más 1 elevado a 3 medios es x más 1 elevado a 5 medios partido por 5 medios. Ese 5 medios pasa multiplicando a 2 quintos al 2 tercios, de ahí el 4 partido por 15. Más la constante. Y ahora al hacer la integral definida, y aplicando la regla de Barrow a esta expresión, aquí lo paso de expresión potencial a expresión radical, y me va a dar esta expresión cuyo valor coincide con el anterior. Entonces podemos hacerlo de las dos formas. Bien, siguiente ejercicio, ejercicio de geometría. Dado un plano, calcular el valor de A para que la recta que pasa por los puntos A y Q130 sea paralelo al plano. Bien, aquí tenemos la situación gráficamente, tenemos un plano y tenemos la recta PQ que tiene que ser paralela al plano, y donde P es un punto que tenemos que averiguar y Q es el punto 130. Lo que observamos es lo siguiente. ¿Qué elementos tenemos aquí? Pues aquí vemos que el vector normal del plano, que viene dado por los coeficientes de x y z de la ecuación, es el 2 menos 1 menos 2. Aquí lo tenemos. Y como la recta es paralela al plano, necesariamente el vector PQ y el vector al que he llamado n son perpendiculares, forman un ángulo de 90 grados. Si son perpendiculares, el producto escalar es 0. Así que primero calculo las componentes de PQ, que son Q menos P, 1 menos A, 3 menos A, 0 menos A. Y n, que era 2 menos 1 menos 2. Acabo de explicar que el producto escalar es 0 por perpendicularidad. Aquí lo tengo. Y simplemente hago el producto escalar. Resulta que el producto escalar es 2 por 1 menos A, menos 1 por 3 menos A, menos 2 por menos A. Es decir, que me queda esta expresión que está aquí igual a 0. Haciendo operaciones, sacando los paréntesis, sumando, me queda que A menos 1 es igual a 0, de donde A es igual a 1. Ya queda resuelto el apartado A, muy fácil. Apartado B. O sea, el punto sería P, sería el 1, 1, 1. Apartado B. Para A igual a 1, calcula la distancia de R a pi, la distancia de la recta al plano. Bueno, si R es paralela al plano, la distancia de la recta al plano necesariamente coincide con la distancia de un punto al plano. ¿De qué punto? De un punto cualquiera. La distancia siempre es la misma. La distancia de P al plano es igual que la distancia de Q al plano, igual que la distancia de cualquier punto al plano. Entonces, pues yo utilizo el propio punto P. La distancia de la recta al plano es la distancia de punto P al plano, y la distancia de un punto a un plano es, recordar, es el valor absoluto de la ecuación del plano sustituido por el punto, la x y la z, en este caso la x, la y, la z sustituido por el punto 1, 1, 1, y dividido por el módulo del vector normal. En este caso sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado menos 2 al cuadrado, que es raíz de 9, que es 3. Haciendo estas operaciones, 4 tercios. Ya tengo la distancia. Y el apartado C, que para A igual a 1, calcule la ecuación implícita del plano que es perpendicular a pi y contiene a r. Bien, si es perpendicular a pi y contiene a r, el vector normal de pi y el vector director de r, que es pq, son vectores en la dirección de ese plano, y pasa por el punto, como contiene R, pasa por un punto
de R cualquiera, y entonces cogemos el punto P. Entonces tenemos un punto y dos vectores, con lo cual podemos ya establecer la ecuación del plano. Es decir, cojo como punto del plano el P1111, cojo vectores directores PQ y el vector normal del plano pi. ¿Y cómo se hacía esa ecuación implícita? Pues x menos el punto y menos la segunda componente del punto, z menos la tercera, y los vectores que cojo como dirección igual a 0, resuelvo el determinante y obtengo la ecuación buscada del plano. Aquí la tengo. Bien, hemos acabado la geometría y ahora pasamos al problema de probabilidad. A ver, dice lo siguiente: un examen tipo test consta de 10 preguntas, cada una con 4 respuestas, de las cuales solo una es correcta. Si se contesta al azar, ¿cuál es la probabilidad de contestar bien al menos 2 preguntas? Bueno, esto está claro que es una distribución binomial, por lo siguiente. Vamos allá. N es el número de pruebas que hacemos. En este caso cada prueba es responder a una pregunta, y como son 10, tenemos 10 pruebas. ¿Qué me interesa en cada prueba? En cada prueba me interesa saber si he acertado o si he fallado. Por tanto, aquí el suceso éxito sería acertar una pregunta, acertar la pregunta que sea. Y necesito saber cuál es la probabilidad de acertar una pregunta. Pues la probabilidad de acertar una pregunta, si tengo 4 respuestas y solo una es correcta, la probabilidad de acertar la pregunta sería un cuarto. Aquí tengo entonces la probabilidad P, un cuarto. ¿Y cuál sería la variable con la que tengo que trabajar? Pues la variable es el número de preguntas acertadas. Una vez que tengo esto, pues está claro que esto es un experimento de Bernoulli, porque la probabilidad se mantiene constante en todas las preguntas. Siempre vale un cuarto. Entonces estamos ante una binomial 10, un cuarto. N igual a 10, P igual a un cuarto. Pues, ¿qué me piden? La probabilidad de contestar bien al menos 2 preguntas. Eso es la probabilidad de x mayor o igual que 2, al menos 2. Bien, recordar que la función de probabilidad de la binomial viene dada por la expresión que tengo aquí, donde R va desde 0 hasta n. Si me dan la tabla de la binomial, que lo más probable es que me la den, tendría que ir ver en la tabla para n igual a 10 y probabilidad 0,25, que suele venir ya y lo podría hacer por la tabla. Yo lo voy a hacer de forma directa por la fórmula. Aquí, al ser x mayor o igual que 2, x toma muchos valores, porque toma de 3, 4 hasta el 10. Entonces, para no tener que utilizar tantos sumandos, yo lo voy a hacer por el suceso contrario. ¿Cuál es el contrario de x mayor o igual que 2? Es x menor estrictamente que 2. Por tanto, la probabilidad de x mayor o igual que 2 es 1 menos la probabilidad de x menor que 2. Y el caso x menor que 2 solamente tiene dos casos. Es el caso x igual a 0 y x igual a 1. Así que me quedaría 1 menos y la probabilidad de x igual a 0 más la probabilidad de x igual a 1. ¿Cuál es la probabilidad de x igual a 0? Pues la probabilidad de x igual a 0, utilizando la fórmula de la probabilidad, es 10 sobre 0 en este caso, un cuarto elevado a 0, que es 1, pero me parece, por 3 cuartos, que es la diferencia, que sería la Q, la diferencia a un cuarto de 1, 3 cuartos elevado a 10. Aquí lo tengo. Y la probabilidad de x igual a 1 es 10 sobre 1 por un cuarto elevado a 1 por 3 cuartos elevado a 9, que es 0,1877. Bien, lo sumo, le resto de 1 y me queda, esta sería la solución. Ya os repito que si me dan la tabla de la binomial, pues bueno, sería mucho más directo, no tenéis que utilizar la fórmula, pero yo aquí la he utilizado. Y el apartado B es una normal sencillita, porque me dice la dirección de un cierto tipo de pilas es una variable que sigue una distribución normal de media 50 y desviación típica 5. Calcular la probabilidad de que una pila eléctrica dure menos de 42 horas. Bueno, pues probabilidad de x menor que 42. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que tipificar la x, la tipificación, pasar de x a la normal tipificada, escoger el valor del x, restarle la media 50 y dividir por la desviación típica. Entonces me queda 42 menos 50 es menos 8 quintos, eso es menos 1,6. Y la probabilidad de z menor que menos 1,6, recordar que aquí ya tengo que utilizar tablas.
En las tablas de la normal aquí me lo tienen que dar sí o sí para hacer este ejercicio. Y la probabilidad de un valor negativo en la tabla es 1 menos la probabilidad del valor positivo. Y ese valor positivo, buscándolo en la tabla, me va a dar 0,9452. Ahí tenéis que fiaros de lo que os digo y comprobadlo con la tabla delante. Y el resultado final del problema no tiene más que esto. Esto se hace en una línea. Bien, pues esto es todo. Espero que os haya sido de ayuda y hasta el próximo ejercicio que hagamos.